Este pequeño índice nos está indicando lo que nosotros vamos a revisar. Creo que es muy importante que recordemos que no todo es cromosoma, eso sí es muy importante y quiero aclararlo desde el principio. Entre los tipos de herencia tenemos que tomar en cuenta que tenemos la herencia mendeliana. La herencia mendeliana es la que sigue esos estudios y esos principios que mencionó Mendel. Yo sé que todos ustedes recuerdan a los chícharos de Mendel, no se preocupen, no vamos a hablar de chícharos hoy. Luego viene un grupo de herencia muy importante, que es la poligénica multifactorial, que tiene que ver con todas esas enfermedades que actualmente se llaman comunes, como hipertensión, diabetes mellitus, esquizofrenia, depresión, todas estas. Por eso es tan importante y en salud pública más. Tenemos también el grupo de la mitocondrial, es un tipo de herencia relacionada con genes mitocondriales, es decir, que están en la mitocondria, el DNA mitocondrial. Solo tiene 37 genes, pero están relacionados con la respiración celular, por eso son tan importantes. De cualquier manera, son todas estas, la primera y la última, son menos frecuentes que las demás, estas son muy frecuentes, y por último tenemos la que nos ocupa el día de hoy, que es la cromosómica, en donde vamos a ver alteraciones grandes y que no son tampoco tan raras, o sea, sí tienen un cierto grado de frecuencia. Para ver esto tenemos que recordar un poquito sobre los cromosomas. Son estructuras que contienen a los genes. Algo que es muy importante es que el número de nosotros es 46 y significa solo 23 pares. Acuérdense que conviene que sean 23 pares porque eso quiere decir que nos reprodujimos de manera sexual. 23 son del papá y 23 son de la mamá. Por lo tanto, vamos a tener 22 cromosomas, pares de cromosomas que les llamamos autosomas, que son iguales para hombres y mujeres, y los cromosomas sexuales o heterocromosomas porque son la pareja dispareja, que son el X y el Y. Esta es una microfotografía que ustedes podrían ver en un microscopio de luz a 100 por. Es una técnica de bandas G que es, digamos, el cariotipo convencional. Si lo arreglamos, queda de esta manera, se llama cariograma, o cariotipo le dice. Y aquí tenemos los dos de cada uno, sería la forma de arreglarlos. Son 46 nada más, pero recuerden que genes son casi 30,000. Por lo tanto, la diferencia entre unas patologías y otras es mucha. ¿Esto qué significa exactamente? Pues pasaremos al punto de las alteraciones. En principio, pues las alteraciones cromosómicas las clasificamos de dos maneras, en el número o en su estructura. Como ya sabemos que son 46, pues el número sería o que nos sobra o que nos falta. Generalmente no nos falta más de un cromosoma, sería muy grave, y casi tampoco nos sobran más de uno. Sí hay posibilidades de que sobren más de uno, pero es también poco frecuente. En los ejemplos clásicos sería la trisomía 21, donde tenemos 3 21s, o la monosomía del X, que sería el síndrome de Turner. Estructurales son todas estas, que lo que importa es que son pedacitos de cromosomas, ¿sí? Entonces le falta un cachito, tiene doble o se volteó, etcétera, y todo esto implica que el funcionamiento no va a ser igual. Entonces, tanto tener de más como tener de menos es malo. Siempre solemos decir que en la vida más vale que eso sobre, ¿no? Pero realmente en biología no. Cuando nos sobran cromosomas, el ciclo biológico celular se altera. Si nos falta, pues igual, además de saber que muchos genes están incluidos, eso es muy importante. Si sobra un pedacito de cromosoma, parecería poco, pero a veces pueden ser 100 genes los que están involucrados o a veces más. Entonces, imagínense lo que todo esto significaría. Dentro de las alteraciones cromosómicas más frecuentes en recién nacidos, esto es muy importante porque son los que nosotros vamos a ver, pues tenemos, por supuesto, en primer término, la trisomía 21. Aquí donde nosotros podemos ver que tiene 3 cromosomas 21. Tenemos también la trisomía 13
y la trisomía 18. Son las 3 trisomías más frecuentes en recién nacidos vivos. Esa es la razón por la que la mayoría de los estudios, incluso de tamizaje, se dirigen a estas alteraciones cromosómicas. Otras alteraciones cromosómicas que tenemos estructurales un poquito menos frecuentes son el 4P-, eso quiere decir que en el cromosoma 4, en uno de los dos, le falta un pedacito terminal. Es el síndrome de Wolff-Hirschhorn o 4P-. Y este es el Cri-du-Chat, que sería 5P-. Son los 5 patologías de los autosomas clásicas. Sin embargo, las más frecuentes son las 3 primeras. De los heterocromosomas o cromosomas sexuales, hacemos referencia primordialmente, aunque hay muchas más, quizá más frecuentes, pero que vemos menos en los pacientes, son el síndrome de Turner, donde vemos algunas características de los recién nacidos, por ejemplo, ya las niñitas, y bueno, les puse a Linda Hunt, que es una actriz, para que tomen en cuenta que el hecho de tener algún problema no necesariamente implica que no puedan destacar perfectamente en la vida. Y el Klinefelter o Klinefelter, que es el problema de un X supernumerario y por lo tanto, bueno, pues tienen algunas alteraciones como ginecomastia, obesidad más de tipo femenino, etcétera. Bueno, estos dos últimos pues tienen problemas también de tipo reproductivo. Y si pensamos en otras como el XYY o el XXXY, pues también tendrán otras circunstancias de tipo reproductivo. Eso ya es pensando, por ejemplo, en parejas con esterilidad o infertilidad. Pero en realidad lo que nos ocupa a nosotros son las alteraciones cromosómicas que pueden presentarse en los recién nacidos y que tenemos que detectar prematuramente. Es importante que recordemos algunos conceptos, entre ellos está la edad reproductiva. La edad reproductiva biológica es entre 25 y 38 años de edad. Esta edad creció un poquito, no sé si algunos recuerden que se mencionaba mucho 35, pero se empezaron a hacer estudios y se vio que el punto de corte no variaba mucho entre 35 y 38. Entonces lo aumentaron a 38. Qué bueno, para que todos tengamos más posibilidades. Y para el varón en realidad es 38, pero para darles un poquito más de oportunidad, pues le puse también 40. Es decir, sí hay un poquitito más, pero no tanto. Cada vez se acerca más la idea de que en la pareja importan ambos y de igual manera. Claro que no exactamente para las mismas alteraciones, pero ahorita las comentamos. El riesgo reproductivo de las parejas es 3%, esa es la mala noticia. Todos tenemos como parejas 3% de riesgo. Eso quiere decir que no existe 0%. Todos en cada acto reproductivo, es decir, en cada embarazo, corremos 3% de riesgo de tener un hijo con una alteración. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la edad? Bueno, con la edad suceden dos cosas. Una, si estamos hablando de mujeres, su problema es la no disyunción. No sé si se recuerden de sus clases de biología de secundaria apenas hace unos cuantos años, pues que se hablaba mucho de la mitosis y la meiosis y todo eso. Entonces aquí el problema es que las mujeres tienen todos sus ovocitos en meiosis y se para en metafase temprana, en profase temprana, y entonces ¿qué pasa? Que quedan pegaditos mucho tiempo. Y al quedar pegados mucho tiempo, después les cuesta más trabajo separarse cuando ya tienen que hacer los gametos. A eso le llamamos la no disyunción, es la primera causa del problema de que tengamos ovocitos con más de un cromosoma, de cualquiera. Puede ser 21, 13, 18, X o Y. Y en los varones eso no se ve porque los varones empiezan su maduración con su reproducción, es decir, ellos prenatalmente no llevan a cabo el principio de la meiosis, sino hasta que empieza su maduración sexual, digamos, de la adolescencia en adelante. Y repiten su ciclo aproximadamente cada 3 semanas. Ellos están con más posibilidades de tener mutaciones. Entonces, aquí tendríamos más posibilidades de alteraciones cromosómicas, numéricas. Y aquí, más posibilidades de mutaciones que nos dan alteraciones de tipo mendeliano. Esa es la diferencia más importante. Bueno,
no es que sea feminista, pero esto es peor. Entonces, la razón es que aquí son unas cuantas alteraciones cromosómicas y aquí son como 10.000 padecimientos, ¿sí? Entonces aquí, pues si alguien se muta, no tiene el padecimiento, pero puede transmitirlo. Mientras más años se tiene, hay dos situaciones que están inherentes. Una es precisamente el estar expuesto a más mutágenos. Y la segunda es lo que se ha dado en llamar error de copia. O sea, tienen que copiar tantas veces para hacer millones de espermatozoides que es más fácil que se equivoquen. Nosotros usamos pues 2 o 3 ovocitos y ya, ¿no? Entonces ellos necesitan millones y pueden equivocarse más fácilmente. Y aquí vemos un ejemplo de lo que significaría la edad materna, la edad reproductiva en general. Como nos ocupamos realmente de alteraciones cromosómicas, pues tenemos que hablar de trisomía 21 primordialmente y cómo, pues va haciéndose cada vez más frecuente. De cualquier manera, yo sí quiero hacer hincapié, es que aunque sí hay una diferencia muy importante entre esta edad, por ejemplo, y la de los 45, estamos hablando de 1 en 23, o sea que realmente son 4 en 100. ¿Y por qué quiero hacer un poco hincapié en esto? Porque la mujer cree que le cae una espada de Damocles cuando cumple 35 años y se quiere echar al metro. No, o sea, no es para tanto, ¿sí? O sea, el riesgo no es exponencial, el riesgo aumenta, pero no es exponencial. Entonces, sí hay que tomar en consideración ciertas circunstancias, pero los riesgos, aunque se van elevando, tienen un rango. Y es lo mismo que se nos muestra en esta gráfica. Ahora, tomando en cuenta en la siguiente parte del índice los abortos y los óbitos, pues primero que nada esto es lo más importante. Tenemos que considerar que la naturaleza es muy sabia y tiende a eliminar aquellos productos que tienen algún problema serio. Por eso nosotros consideramos que en el aborto, que no es por causa endocrina o mecánica, debemos pensar y considerar que pueda existir alguna alteración, y de ellas las más frecuentes, las cromosómicas. Por eso no se le debe de hacer absolutamente nada. Y bueno, esto condiciona esto, es decir, que niños recién nacidos tienen alteraciones, pero en menor número que cuando los comparamos con abortos, con productos de aborto, porque aquellos ya no lograron sobrevivir. Si revisamos entonces aquí, lo podemos constatar, ¿no? Cuando se revisan productos de aborto, en especial esta tabla nos muestra las de las 12 semanas, podemos ver que la diferencia es mucha, es decir, aquí es más frecuente 1 en 1000, aquí 1 en 1500, porque estos no lograron sobrevivir. Esa es la razón por la que en genética al menos decimos que los abortos siempre deben estudiarse, y cuando no es posible un estudio más concienzudo, cariotipo de las vellosidades o del producto, pues por lo menos un buen estudio histopatológico y una buena fotografía que nos puede ayudar mucho. Pasando a la detección temprana, pues tenemos a los marcadores bioquímicos. Los marcadores bioquímicos se utilizan como ¿qué? Precisamente como tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? En general los tamizajes son procesos de vigilancia. Es para hacer vigilancia en grandes cantidades de personas, es decir, en poblaciones. Y eso se utilizan marcadores específicos de diferente tipo, hay tamizajes para todo. En el caso que nos ocupa, vamos a revisarlos en breve. El punto de corte es el punto donde se dice, pasando de aquí, son poblaciones en riesgo, ¿no? Es decir, se estudian, se van viendo cuáles son las cantidades que van teniendo de determinado marcador y decimos, ya estudiando estos, vimos que el punto de corte es este porque la mayoría de los pacientes empezaron a detectarse aquí. ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos con los que contamos? Existen otros, pero realmente estos son los que más se usan y los que están bien comprobados, porque ustedes saben que eso se va cambiando conforme pasa el tiempo y se van encontrando nuevos marcadores. Bueno, yo le doy para atrás, pero no quería. Ha de ser masculino este.
Entonces, mire, de los marcadores que tenemos, pues tenemos fracción beta de la gonadotropina coriónica, la proteína plasmática asociada al embarazo, la tipo A, ya que la B se utiliza para problemas de infertilidad en el varón, o sea que no está asociada al estudio de marcador en alteraciones cromosómicas, el estriol no conjugado, la inhibina A. En realidad tenemos 5 marcadores que siempre se usan. Estamos agregando la alfa-fetoproteína, aunque no siempre esté relacionada a alteraciones cromosómicas. Bueno, la gonadotropina coriónica, en principio, pues es una glucoproteína. Esta glucoproteína la produce el sincitio trofoblasto y de esa manera es que nosotros podemos determinarla. Es una producción continua de progesterona la función que tiene para hacer lo que hacía el cuerpo lúteo y mantener al producto de la concepción. Luego tenemos a la proteína plasmática A asociada al embarazo, que es una metaloproteasa. Estas enzimas, como utilizan un metal, se llaman por eso métalo, en este caso utiliza zinc y tiene algunas funciones, bueno, aparentemente muy interesantes porque tiene que ver con cuestiones de tipo inmunológico, como el reconocimiento y función placentaria, y entonces ustedes pueden ver que inhibe la respuesta inmune materna, que siempre nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué un producto que es diferente a la madre no es rechazado por la misma? Una de las razones es la acción de esta enzima, pero por supuesto hay otras razones. Y entonces evita el reconocimiento inmunológico materno. El estriol no conjugado, que también depende de una conversión de la 16-hidroxideridopenildosterona sulfato que se produce en las glándulas adrenales y que se ha visto relacionado con algunos defectos estructurales. No siempre se sabe con exactitud el mecanismo por lo que esto se lleva a cabo. Y la inhibina A, que fue la PAP y la inhibina A, fue una de las, digamos, últimas adquisiciones que se secreta por la granulosa del ovario y en la placenta en las mujeres. También se secreta en los testículos de los hombres, pero tienen acción selectivamente en la hipófisis. Por eso el nombre de inhibina. Por último tenemos la alfa-fetoproteína, que la produce el feto en el hígado y el saco vitelino, y su función es similar a la de la albúmina, que tiene que ver, ustedes saben, con el control de líquidos en los vasos. Después del nacimiento no tiene esa función y, como les comentaba, por sí misma no es un marcador de cromosomopatías, pero se incluyen en todos los perfiles de detecciones de marcadores, porque tiene que ver propiamente con defectos abiertos, como la gastrosquisis, el onfalocele, el mielomeningocele. Por supuesto, hay cromosomopatías que pueden tener mielomeningo, como la trisomía 18 y también algunos casos de trisomía 13, pero en realidad por sí mismo solamente nos indica defectos abiertos, sea de pared abdominal o del dorso, prácticamente defectos en los que sí haya solución de continuidad de la piel. Y ya si quisiéramos hablar específicamente de los marcadores bioquímicos, tenemos en el primer trimestre pues la fracción beta de la gonadotropina coriónica y la proteína plasmática asociada al embarazo. Ese es el doble marcador. Estos son los dos mejores marcadores séricos para la selección de productos con riesgo. Acuérdense que estamos hablando de pruebas de tamizaje, por lo tanto, eso quiere decir que nos van a decir tiene más riesgo que la población que no nos está diciendo que a fuercitas tiene el problema. Sí, eso es muy importante. Y sabemos, y lo vemos en la práctica, que puede salir mal el marcador y el estudio subsecuente ser normal. Estos dos marcadores, si le agregamos la edad, ya nos da una sensibilidad mayor y ahorita le vamos a agregar más y nos da más. De estos dos, la PAP-A es el principal marcador.
Al final les pongo el resumen con los datos más precisos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los marcadores bioquímicos de la primera parte de este doble marcador, primordialmente para estos dos, donde se eleva solamente la gonadotropina coriónica en la trisomía 21. En el segundo trimestre ya tenemos el estriol y la inhibina agregada a la gonadotropina coriónica, ya no tenemos la PAP, y se le agrega la alfa-fetoproteína. Para trisomía 21, lo que nosotros tenemos pues es que está alfa-feto disminuida, el estriol disminuido, fíjense cómo aquí va cambiando, la gonadotropina aumentada sigue estando y la inhibina aumentada. Si ustedes se fijan, es mucho más todo el estudio hacia trisomía 21, porque es la probabilidad de que nazcan vivos es más en trisomía 21 que en cualquiera de las otras trisomías. Las otras dos trisomías más frecuentes, además, suelen, si no nacer y fallecer enseguida, en los primeros meses prácticamente. Entonces, aquí en el segundo semestre tenemos el cuádruple marcador, que es el estándar ahorita de oro para el tamiz del segundo trimestre. Aquí ya vamos a aumentar la tasa de detección junto con la edad materna. Hay unos programas donde se pone la edad materna, la semana de gestación y se ponen los resultados y ellos nos dan los riesgos. La edad materna es importante por aquello que estuvimos comentando al principio, pero generalmente se nos van yendo mucho más altas. Ahorita van a ver las últimas que ya quedan bien definidas. Por supuesto, cuando estamos hablando de primer trimestre, tenemos que hacerlo tempranamente entre la 11ª y 13ª semanas, más o menos 6 días, y mientras que si hablamos de segundo trimestre, pues tiene que ser alrededor de la 16ª semana, en especial por la conducta que debe seguirse. Algo que también es muy importante es que la mayoría de los marcadores, no solo aquí en cromosomopatías, nos pueden dar alteraciones, pero por otras razones. Una de las razones que es muy importante que quiero que tomen en cuenta son los embarazos múltiples, porque puede haber mayor cantidad de un marcador si son gemelos o triates, porque ahí sí pues están produciendo doble. Otras cosas que pueden tenerlo pues ya son alteraciones como muerte fetal, preeclampsia, que está muy relacionado también a eso, aunque no tenga preeclampsia todavía, sino que tiene también más riesgo de desarrollar preeclampsia. Bueno, entonces, dentro de los marcadores debemos de pasar a los marcadores ultrasonográficos. En el primer trimestre los marcadores ultrasonográficos son la translucencia nucal y la presencia o ausencia del hueso nasal. La translucencia nucal está especialmente aumentada en trisomía 21, 13, 18 y Turner. ¿Sí? O sea, si nos muestran aumento de translucencia nucal, debemos de pensar en cualquiera de esas 4 patologías. Independientemente, como decíamos, que como son marcadores, no son una relación de causa-efecto precisa y pueden no tener patología los productos. Debe considerarse normal después de 3 milímetros y hay quienes consideran absolutamente patológicos 4 milímetros. Estamos hablando de la 12ª semana de gestación. Ahora, la presencia o ausencia del hueso nasal en la mayoría de los productos con T21 no presentan el hueso nasal y eso es muy importante. Eso sí está relacionado exclusivamente con trisomía 21 en este momento. Existen muchos otros marcadores ultrasonográficos, muchos, y una de ellas es la longitud de los huesos largos, que también podemos ver alterados no solo en trisomía 21, sino en síndrome de Turner, pero todo esto también se puede llevar a cabo y nos pueden dar, digamos, a lo mejor un poquito más de certeza. Hasta el momento, ninguno de estos aumenta importantemente la fineza del resultado, ¿verdad? Pero ahí todavía se requieren un poco más de estudios y de todas maneras pues podemos tomarlos en consideración. Aquí podemos ver muchos más. Entonces fíjense, estamos hablando de hecho pues de
Un estudio ultrasonográfico muy fino, con equipos que tengan alta resolución y que sean incluso Doppler, porque tenemos velocidades de flujo incluidas aquí. De los que realmente vemos que son bien descritos como marcadores, pues tenemos la translucencia nucal y la presencia de hueso nasal. Fíjense en este, por ejemplo, aquí porque se ve perfectamente, y en este, por ejemplo, déjenme ver, sí, aquí es donde vemos precisamente del hueso nasal, ¿no? En el segundo trimestre es importante el ultrasonido para ver la edad gestacional y el retraso en el crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si va creciendo en forma adecuada o a qué edad corresponde. Algo que es muy interesante es que siempre necesitamos saber la edad gestacional. El ultrasonido nos puede decir una edad gestacional de acuerdo a sus características, pero cuidado, porque hay mucha patología genética que tiene retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces, si nosotros pudiéramos contar con la fecha de última regla con certeza, debemos de guiarnos muy bien por ella, porque sí puede ser que el ultrasonido nos diga que parece tener menos edad gestacional, pero ser una consecuencia precisamente de la alteración del paciente. Y tenemos aquí dentro de los marcadores ultrasonográficos, cuando, por ejemplo, se han encontrado alteraciones en cromosomas. Ahorita que hablábamos de alteraciones de los cromosomas, tenemos que tomar en cuenta que hablamos de las más frecuentes, pero podemos encontrar prácticamente cualquier alteración cromosómica, o sea, que le sobra un pedacito, que le falta, que lo tiene duplicado, que tiene un anillo, que perdió, que ganó, etcétera, ¿sí? Entonces, puede ser cualquiera. Y cuando ya tiene alteraciones múltiples, por supuesto, nos va a dar un porcentaje más alto. Y esto ya es una guía también. Todos aquellos pacientes con múltiples malformaciones congénitas, y digamos, si ya nacieron, aquí estamos hablando de detección prenatal, pero si habláramos de aquellos que nacieron, deberíamos de considerar como estudio un estudio citogenético, aunque iniciáramos por un convencional. Y aquí, en síndrome de Down, por eso les decía, aquí es una especie de resumen, estamos combinando ya los marcadores y la edad materna. Entonces aquí tenemos edad materna, translucencia nucal, gonadotropina coriónica, fracción beta y PAP, proteína asociada. Nos da un índice de detección de 83 e incluso a veces llegamos hasta 90 en algunas series. Vamos a ponerle, si quieren, redondeado 85 a 90. Y de positivos falsos, 5%. Quiere decir que de 100, 5% van a tener alterados los marcadores, pero no van a tener un producto con una alteración cromosómica. Por lo tanto, la posibilidad o el riesgo es de 1 en 27. Y en el segundo, pues tenemos igual la edad materna, el estriol, la gonadotropina coriónica, que puede ser total, no la fracción beta, y la inhibina A, y nos da un índice de detección de 77 con un positivos falsos de 5 y un riesgo de 1 en 50. Aquí estamos agregando la alfa-fetoproteína, pero para defectos abiertos de tubo neural, y no exclusivamente de tubo neural, pero realmente la guía es un poco hacia pensar en tubo neural. Bueno, esta diapositiva yo creo se movió, porque nosotros lo que queremos ver ahora, perdón que está marcada la otra, es diagnóstico prenatal que vamos a hacer. Es decir, nosotros una vez que hicimos marcadores, que dijimos que tienen que normar nuestra conducta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues podemos ofrecer posibilidades. Las posibilidades son básicamente estas. Todas requieren obviamente una guía ultrasonográfica y manos experimentadas. Las manos experimentadas hacen que los riesgos de pérdidas de productos y de infecciones no rebasen el 1% o un poquito más, sobre todo en cordocentesis. La amniocentesis, ya explicamos cada una. La amniocentesis es la obtención de líquido amniótico, de preferencia se realiza vía abdominal para evitar la contaminación transvaginal.
y entre estas semanas, pero se puede hacer un poco antes. Por ejemplo, la 15, ¿no? La semana 15ª. Siempre, desde que se inició el diagnóstico prenatal, el problema importante de las semanas se refería a la posibilidad de ofrecer un aborto terapéutico. Para que el aborto terapéutico tuviera menos riesgos y realmente fuera aborto terapéutico, tenía que ser antes de la 20ª semana. De ahí la prisa del tiempo. Entonces la amniocentesis no se puede hacer mucho antes de la 15ª y antes prácticamente no existe líquido suficiente para poder obtener de 20 a 30 mililitros y poder hacer el estudio. La idea es que pues antes de la 20ª semana tengamos resultado. Tomando en cuenta que un cariotipo puede tenerse el resultado en 2 semanas, ¿verdad? 10 días, 14 días, un cariotipo convencional que se hace cuando se hace amniocentesis, pues entonces tenía que ser esa velocidad. El cariotipo convencional requiere de cultivo, esa es la diferencia de tiempo. También se necesita tiempo para revisarlo. Una cosa es hacerlo y otra es sentarse a verlo. ¿Sí? Entonces también se necesita tiempo para estar revisando varias mitosis que llamamos nosotros, porque se rompen en mitosis, y ahí es donde se revisan. El cultivo, pues como les digo, también lleva unos días y entonces era el problema. La biopsia de vellosidades coriónicas se puede hacer antes, entre la 11ª y 13ª semana. ¿Cuál es el problema de este? Que pues son varios. El más importante es que las mitosis no son tan bonitas ni no se ven tan bien. Ese es uno. El otro, la toma de las mismas vellosidades, ¿verdad? Ese es otro problema. Y también a veces pueden salir alteraciones que no van a tener importancia porque van a ser productos que de todas maneras se van a abortar, aunque lo quisimos hacer muy anticipadamente. Eso quiere decir que muchos de los productos que detectemos solos van a ser aborto, sin que se requiera una intervención médica. La cordocentesis no se puede hacer de forma muy temprana, se hace alrededor de la 18ª semana, o sea que esa tiene ese impedimento y bueno, tiene un poquito más de riesgo que las anteriores. Bueno, ¿qué estudios podemos realizar? Bueno, pues tenemos el cariotipo convencional, que ya hemos platicado de él. El FISH, que es una hibridación in situ fluorescente, y que en realidad lo que eso significa es que hago una secuencia con un fluorocromo que va a brillar y se la pongo a la laminilla y si existen esa secuencia en algún cromosoma se va a pegar. Entonces, generalmente mandamos secuencias para el 13, 18, 21, X y Y. Se van a pegar. Por supuesto, tenemos 2 de cada uno en forma normal, excepto aquí, ¿no? 2 si son mujer nada más, o un X y un Y si es varón, pero 2, 13, 2, 18 y 2, 21. Si hay 2 marcas fluorescentes, pues está normal. Si hay una, es anormal. Y si hay 3, es anormal. O 4, ¿verdad? También tenemos ahora, en forma actual, la PCR fluorescente cuantitativa, que también se hace pensando en determinados cromosomas. Y es lo mismo, pero a través de PCR, o sea, buscando secuencias génicas. Aquí son cromosómicas y aquí génicas, o sea, de genes. Y bueno, también se puede determinar la alfa-fetoproteína y se pueden realizar múltiples estudios moleculares. Bueno, aquí en este resumen de marcadores, pues tenemos que la translucencia nucal es importante para todos y luego aquí lo importante son para T21, T18 y T13, que son los más estudiados. Para Turner pueden ser variables, esta puede estar disminuida y la alfa-fetoproteína aumentada, es que es lo importante. Lo importante porque es lo curioso, ¿no? Porque es Turner. Y claro, los defectos de tubo neural, solo lo único que importa es la alfa-fetoproteína. Bueno, nuestras conclusiones finalmente son que los marcadores bioquímicos y ultrasonográficos son estudios de tamizaje. Constituyen una guía de la conducta a seguir
Y el diagnóstico prenatal en todas sus modalidades es una opción para el diagnóstico preciso y la toma de decisiones. Les comento que cuando se hace cariotipo convencional se ven todos los cromosomas. Cuando se hace solamente PCR o solamente FISH, solo vemos estos cromosomas. Eso es muy importante. La diferencia en tiempos también existe, ¿verdad? Estamos hablando de 24 a 48 horas. Estamos hablando de 10 días. Pero aquí solo veo 13, 18, 21, X y Y igual que aquí. Entonces no es exactamente igual. Por eso es importante que recordemos esto. Entonces, sí tenemos forma de diagnóstico rápido, pero para ciertas cosas. Las citogenetistas que se dedican a ver esto dicen, claro, es rápido, el único problema es que no veo los demás cromosomas. Y en el cariotipo convencional podemos ver todos los cromosomas. Por eso es importante. Ahora, otra cosa importante, cuando nos salen alteraciones aquí, es ideal que volvamos a hacer cariotipo convencional, o cuando nos salen alteraciones en vellosidades coriales, también nos gustaría ratificar el estudio por amniocentesis. Entonces, finalmente, bueno, hay que quedar claro que son estudios de tamizaje, que es una guía y que yo creo que podemos ofrecerle hasta todas las pacientes, sin importar la edad, el estudio de estos tamizajes. Y dependiendo los resultados, pues ya podemos ver qué se le puede ofrecer a la paciente y con la persona pues indicada para realizar el estudio. Y bueno, este era uno que les había puesto yo donde había ausencia del hueso nasal, para que pudieran ver ustedes este. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen. Doctora, usted mencionaba la posibilidad de no de falsos positivos, sino no de certidumbre en el tamiz. ¿Qué porcentaje, sí, en el primer momento es, digamos, no tan fiel como para hacer un segundo tamiz? ¿Porcentaje de error del primer tamiz? Sí. Miren, el porcentaje de error está, sí existe, por supuesto, no por cuestiones técnicas, sino por ser marcadores de tamizaje. Y aproximadamente son de 10%. De estos, 5% son de positivos falsos, es decir, que salen mal, elevados o bajos, dependiendo la alteración cromosómica, y no tener alteración cromosómica. Y la otra son los negativos falsos, es decir, que le salen bien y sí tiene una alteración cromosómica. Pero la verdad de las cosas es que son más importantes los positivos falsos. Si se fijan en la literatura, básicamente no mencionan realmente los negativos falsos. Entonces la mayoría de la gente maneja no más allá, y de lo que vemos, ¿verdad?, en la práctica clínica, no más allá de 5%. Pero bueno, yo creo que si existe la duda, es válido repetirlo, ¿no? Gracias. Doctora, en base a lo que estábamos viendo de la estadística, ¿podríamos incluirlo como parte de los exámenes prenatales a toda mujer que se le hace, que tenga la edad extrema, entre 20 o 40 años, este examen de escrutinio? ¿Podría ser? Perdón, pero no escuché muy bien. Que si podemos excluir a las pacientes, ¿cómo fue? No, incluir, o sea, agregarle también este estudio, sí, del cariotipo a pacientes que estén en el extremo de la vida, o sea, entre los 20 y 40 años, como parte de los exámenes prenatales. Claro, yo creo que como tamizaje se deben incluir a todos. Ahora, la amniocentesis se debe ofrecer con, es que sí importa la edad, por supuesto, porque el riesgo aumenta, pero se puede ofrecer aún con los marcadores normales. Nada más que los marcadores como que nos ayudan a decir si vale la pena o no, porque al final de cuentas la que decide, bueno, los que deciden si se hace o no es la pareja, y muchas veces es la que decide, porque tenemos muchas mujeres que
tienen hijos por catálogo, ¿no? Entonces, pues es ella. Uh-huh. Y muchas personas en la consulta privada consultan por edad, por ejemplo. Entonces sí creo que vale la pena iniciar con marcadores. Pero como el marcador no es fidedigno al 100%, sí se puede ofrecer el siguiente a pesar de que los marcadores estén bien. Pero sí se acercan mucho al 100. O sea, sobre todo para trisomía 21 se acerca hasta incluso 95%. Entonces casi se podría decir que estaría bien, si los marcadores están bien, casi es poco probable. Sí puede existir, pues, pero sí es poco probable. Pero se puede ofrecer de todas maneras el diagnóstico prenatal, o sea, cariotipo convencional o FISH o cualquiera de esos, y pues que la gente finalmente decida, porque al final de cuentas la decisión la toman ellos, nada más que tienen que estar bien informados, sobre todo bien informados, bien guiados. Algo que es muy importante es que el diagnóstico prenatal para cromosomas no excluye que tengan otros problemas. Eso sí es muy importante. Dentro de la información se debe de decir, el que su diagnóstico prenatal sea normal no quiere decir que no pueda tener otro problema. Eso es muy, muy importante. Entonces, yo creo que sí ayuda mucho el marcador. Si el marcador sale bien, diríamos, no tenga tanto miedo ni problema. Porque una indicación de diagnóstico prenatal es la angustia materna. Entonces, si esa angustia es muy importante, hay que ofrecerlo. Ahí lo que tendríamos que ver, bueno, es un poco las posibilidades para hacerlo. Las instituciones públicas lo ofrecen, pero a veces por razones muy específicas. El Seguro Social, por supuesto, el ISSSTE también, pero a lo mejor si le dicen nada más por angustia materna, le dicen, no, pues tómese su Tafil. No, porque está embarazada, ¿no? Pero un poco la idea es así, ¿no? Que está limitada. Y en el medio privado, pues puede salir, sí, claro. Pero bueno, se puede ofrecer, o sea, la gente tiene que ver la forma, ¿no? Doctora, buenas tardes. ¿Podría mencionar algunas de las patologías más frecuentes que se presentan en el retraso del crecimiento intrauterino? De las cromosómicas, todas. Muy importantemente, trisomía 21, 13, 18 y Turner especialmente. Aún Klinefelter puede tenerlo, 4P menos también, aunque no sea tan evidente, 5P menos. Porque las otras alteraciones cromosómicas no las vamos casi a ver, se nos van a pasar. Pero también existen genéticas con retraso en el crecimiento intrauterino, ¿no? Silver-Russell, Cornelia de Lange, o sea, muchas otras de talla baja, ¿no? Son de talla baja y por eso son niños que desde antes eran chiquitos. Entonces, todos estos niños van a tener retraso en el crecimiento intrauterino. Lo que pasa es que no siempre lo tienen o no siempre es tan importante. Y si caen dentro de la curva de Gauss, no más allá del extremo del 3%, sino caen en el 10 o así, pues ahí van más o menos, no se considera como que fueron pacientes de retraso en el crecimiento intrauterino, ¿no? Sino son chiquitos. No pasan al límite de que realmente están chiquitos. Doctora, cuando ya nació el niño y sospechamos algún síndrome, pero no lo definimos obviamente, ¿es suficiente con un cariotipo convencional y en base a eso pues canalizarlo al servicio de genética? No. Bueno, si es una institución que tiene servicio de genética, hay que mandarlo luego. ¿Por qué? Porque el cariotipo convencional nos va a informar sobre alteraciones cromosómicas. Y para poner números y hacernos una idea, las alteraciones cromosómicas son alrededor de 200, de las cuales detectamos así, en forma rutinaria, 7 por decir, ¿no? Y las mendelianas, que también nos pueden dar malformaciones múltiples, pues son alrededor de 10,000. Entonces, si yo le veo características de algo mendeliano, no le voy a mandar a hacer un cariotipo, porque el cariotipo no me va a dar el resultado. El cariotipo, digamos que son como estuches de genes, entonces tenemos 46 cromosomas, pero casi 30,000 genes. Entonces, primero necesitamos la clínica y ver si clínicamente parece, voy a poner un ejemplo, una craniostosis tipo cruzón, no le voy a hacer cariotipo.
Si puedo, le voy a hacer el factor de crecimiento de fibra, bueno, buscar la mutación. Pero hay padecimientos que clínicamente ya sé lo que tienen. Muchas veces la búsqueda de la mutación es un gusto personal más que otra cosa. Hay veces que sí, para asegurarnos el diagnóstico, ¿no? Pero el cariotipo sí tiene la limitante, vamos a decir, que solo ve grandes cosas. Es decir, es como si viéramos este auditorio por fuera. Y yo digo, bueno, este auditorio es el cromosoma 1, por fuera está padrísimo y completo, pero aquí vemos los genes, que sean ustedes y yo, ¿sí? Somos los genes. Y pues ahí hay un montón de huecos, o sea, muchas de lesiones, nos faltan muchos genes. Bueno, es un decir, ¿no? Entonces, de adentro de cada cromosoma hay muchos genes, y esos genes no los podemos ver en los cromosomas, o sea, en la técnica convencional. Para eso utilizamos técnicas moleculares, que todos han escuchado, especialmente utilizamos PCR, pero con varias acepciones, ¿no? Gracias, doctora. Doctora, le faltó decirnos las patologías de los caballeros, porque siempre nada más las mujeres. Por edad. ¿Qué fue lo que dije? No, es que, a ver otra vez, porfis, porque no lo entendimos. Las patologías generadas por los varones después de los 40 años. ¿Cuáles? Todas las mendelianas. Ah, las mendelianas. Todas, pobrecitos, ¿no? Bueno, las mendelianas. O sea, es más frecuente que haya mutaciones, así, de un genecito, que todo un cromosoma. Las numéricas de los cromosomas son las dependientes más de las mujeres. Y las mutaciones de los genes que dan síndromes mendelianos son las que son más frecuentes en los varones. Se siguen dando, se mantienen en población general las patologías, pero antes, cuando yo empecé en la genética, hace unos 3, 4 años, teníamos unos árboles genealógicos padrísimos, ¿no? Así, de hijos, ¿no? No, pues era muy fácil, ¿no? El último, acondroplasia, pues, el papá, ¿sí? O sea, se le mutó el espermatozoide al papá. Sí, o sea, tenía 9 bien y el chiquito. El problema es que ahora vienen con un hijo y uno quieren que adivine, pues así no se vale. ¿Sí? Entonces, pero eso es dependiente de los papás, de los padres varones, mendelianas. Eso no quiere decir que a las mujeres no se les puede mutar o que los hombres no pueden tener problemas cromosómicos, ¿no? Sino que la generalidad es la dependencia de uno o de otro. Bueno, gracias. Agradecemos la participación de la doctora Arenas con un fuerte aplauso. Y a nombre del Laboratorio Médico del Chopo, hacemos entrega de este diploma de su participación. Gracias, doctora. Frecuentes que las demás, estas son muy frecuentes. Y por último tenemos la que nos ocupa el día de hoy, que es la cromosómica, en donde vamos a ver alteraciones grandes y que no son tampoco tan raras, o sea, sí tienen un cierto grado de frecuencia. Para ver esto tenemos que recordar un poquito sobre los cromosomas. Son estructuras que contienen a los genes. Algo que es muy importante es que el número de nosotros es 46 y significa solo 23 pares. Acuérdense que conviene que sean 23 pares porque eso quiere decir que nos reprodujimos de manera sexual. 23 son del papá y 23 son de la mamá. Por lo tanto, vamos a tener 22 cromosomas, pares de cromosomas que les llamamos autosomas, que son iguales para hombres y mujeres, y los cromosomas sexuales o heterocromosomas porque son la pareja dispareja, que son el X y el Y. Esta es una microfotografía que ustedes podrían ver en un microscopio de luz a 100 por. Es una técnica de bandas G que es, digamos, el cariotipo convencional. Si lo arreglamos, queda de esta manera, se llama 4P-, eso quiere decir que en el cromosoma 4, en uno de los dos, le falta un pedacito terminal. Es el síndrome de Wolff-Hirschhorn o 4P-. Y este es el Cri-du-Chat, que sería 5P-. Son los 5 patologías de los autosomas clásicas. Sin embargo, las más frecuentes son las 3 primeras. De los heterocromosomas o cromosomas sexuales,
hacemos referencia primordialmente, aunque hay muchas más, quizá más frecuentes, pero que vemos menos en los pacientes, son el síndrome de Turner, donde vemos algunas características de los recién nacidos, por ejemplo, ya las niñitas. Y bueno, les puse a Linda Hunt, que es una actriz, para que tomen en cuenta que el hecho de tener algún problema no necesariamente implica que no puedan destacar perfectamente en la vida. Y el Klinefelter o Klinefelter, que es el problema de un X supernumerario, y por lo tanto, bueno, pues tienen algunas alteraciones como ginecomastia, obesidad más de tipo femenino, etcétera. Bueno, estos dos últimos pues tienen problemas también de tipo reproductivo. Y si pensamos en otras como el XYY o el macariograma, o cariotipo le dice, y aquí tenemos los dos de cada uno, sería la forma de arreglarlos. Son 46 nada más, pero recuerden que genes son casi 30,000, por lo tanto la diferencia entre unas patologías y otras es mucha. ¿Esto qué significa exactamente? Pues pasaremos al punto de las alteraciones. En principio, pues las alteraciones cromosómicas las clasificamos de dos maneras: en el número o en su estructura. Como ya sabemos que son 46, pues el número sería o que nos sobra o que nos falta. Generalmente no nos falta más de un cromosoma, sería muy grave, y casi tampoco nos sobran más de uno. Sí hay posibilidades de que sobren más de uno, pero es también poco frecuente. En los ejemplos clásicos sería la trisomía 21, donde tenemos 3 21s, o la monosomía del X, que sería el síndrome de Turner. Estructurales son todas estas, que lo que importa es que son pedacitos de cromosomas, ¿sí? Entonces le falta un cachito, tiene doble o se volteó, etcétera, y todo esto implica que el funcionamiento no va a ser igual. Entonces, tanto tener de más como tener de menos es malo. Siempre solemos decir que en la vida más vale que eso sobre, ¿no? Pero realmente en biología no. Cuando nos sobran cromosomas, el ciclo biológico celular se altera. Si nos falta, pues igual, además de saber que muchos genes están incluidos, eso es muy importante. Si sobra un pedacito de cromosoma, parecería poco, pero a veces pueden ser 100 genes los que están involucrados o a veces más. Entonces, imagínense lo que todo esto significaría. Dentro de las alteraciones cromosómicas más frecuentes en recién nacidos, esto es muy importante porque son los que nosotros vamos a ver, pues tenemos, por supuesto, en primer término, la trisomía 21. Aquí donde nosotros podemos ver que tiene 3 cromosomas 21. Tenemos también la trisomía 13 y la trisomía 18. Son las 3 trisomías más frecuentes en recién nacidos vivos. Esa es la razón por la que la mayoría de los estudios, incluso de tamizaje, se dirigen a estas alteraciones cromosómicas. Otras alteraciones cromosómicas que tenemos estructurales, un poquito menos frecuentes, son este pequeño índice nos está indicando lo que nosotros vamos a revisar. Creo que es muy importante que recordemos que no todo es cromosoma, eso sí es muy importante y quiero aclararlo desde el principio. Entre los tipos de herencia tenemos que tomar en cuenta que tenemos la herencia mendeliana. La herencia mendeliana es la que sigue esos estudios y esos principios que mencionó Mendel. Yo sé que todos ustedes recuerdan a los chícharos de Mendel, no se preocupen, no vamos a hablar de chícharos hoy. Luego viene un grupo de herencia muy importante, que es la poligénica multifactorial, que tiene que ver con todas esas enfermedades que actualmente se llaman comunes, como hipertensión, diabetes mellitus, esquizofrenia, depresión, todas estas. Por eso es tan importante y en salud pública más. Tenemos también el grupo de la mitocondrial, es un tipo de herencia relacionada con genes mitocondriales, es decir, que están en la mitocondria, el DNA mitocondrial. Solo tiene 37 genes, pero están relacionados con la respiración celular, por eso son tan importantes. De cualquier manera, son todas estas, la primera y la última, son menos